Crisol de culturas, un lugar donde pasear por su puerto viejo y dejar pasar el tiempo, disfrutarla poco a poco y paso a paso, como nos gusta siempre contarte, o subir, por ejemplo, a esa Notre Dame, uno de los lugares más altos de la ciudad, desde donde se obtiene una de las panorámicas más bonitas del entorno. También visitar su catedral o el fuerte o los museos. De todo ello vamos a hablarte en este reportaje. Marsella, la ciudad más antigua de Francia, fundada en el 600 a.C., es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y el tercero de Europa en tráfico marítimo. La Masalia griega no ha dejado de crecer desde hace 26 siglos y es el segundo núcleo urbano más poblado de Francia, después de París. Su atractivo está ligado principalmente al mar, desde su Vieux-Port o Puerto Viejo hasta los santuarios de Notre-Dame de la Garde, la catedral neobizantina y la abadía de San Víctor, pasando por fortificaciones históricas como el fuerte de Saint-Jean, conectado a la modernidad por la pasarela metálica que lo une con Mucem, o Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo. Como buena ciudad mediterránea, está llena de vida en sus calles cercanas al puerto, en el típico barrio de Le Panier, donde degustar buenos pescados en sus tabernas, braserías o restaurantes. El Palacio Longchamp y el Palacio di Fogo, regalo de Napoleón III a su esposa española Eugenia de Montijo, con sus respectivos jardines, son visitas imprescindibles desde las que contemplar Marsella. Cómo me gusta cada vez que visualizo esta ciudad, cada vez que tengo la oportunidad de viajar hasta este lugar, porque me recuerda tantos momentos y tan intensos. Qué bonita es, cómo la he recordado en estas imágenes, pero dejadme que para continuar camino os presente a las dos personas con las que hoy quiero descubrir un poquito más de la ciudad, porque todavía te tengo que contar alguna cosa. Carlos Olmo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, recién llegado, como quien dice, desde Marsella. Una ciudad mágica, ¿eh? Pues sí, además no la visitaba desde el siglo pasado, no hace tanto, pero vamos, sí, unos cuantos años, y la transformación que ha sufrido ha sido extraordinaria. Y para bien, que a veces hay muchas ciudades que las levantan de arriba abajo y no es para bien. En el caso de Marsella realmente me han encantado todos los cambios que he visto desde mi última visita. Pues déjame también que os presente a otro gran viajero, a otro gran conocedor de la ciudad, que hoy va a estar acompañándonos aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Hablamos de Alexio Loretti. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, Alexio? Estoy bien, gracias. Oye, vamos a volver a hablar de Marsella, ¿eh? Sé que es tu debilidad, también es la mía, la de Carlos, que acaba de llegar, y tenemos muchas historias que contar. Sí, Marsella es una ciudad única, que está totalmente diferente de las otras, ¿no? Es una síntesis de mar Mediterráneo, de culturas mediterráneas, en el Mediterráneo. Pues hemos tenido la oportunidad en Miradas Viajeras de viajar hasta Marsella y lo hemos hecho de la mejor forma posible. Lo hemos hecho en tren, porque el acuerdo entre Renfe y SENF en cooperación permite viajar a esta ciudad de una forma rápida, de una forma sostenible y a bordo de uno de los transportes más seguros del mundo, con Renfe y con esos trenes a más de 300 kilómetros de velocidad. Logramos llegar a Marsella en un momento, descansados, con todo lujo de comodidades y sobre todo con la ilusión y con la esperanza de volver a regresar a una ciudad espectacular. Renfe y Esen en cooperación nos han llevado hasta Marsella para conocer una ciudad única, como te digo, pero además déjame que te cuente una pequeña historia, y es que apuestan Renfe y SENF en cooperación, apuestan por la cultura y por fomentar el talento a bordo del tren
como espacio único de creatividad. Por eso han puesto en marcha la segunda edición del Make It Rail. Es el concurso fotográfico que reúne a 20 finalistas de España y Francia a bordo de un tren que va a 300 kilómetros por hora entre París y Barcelona. Los concursantes tenían que poner a prueba toda su creatividad a través de la realización de fotografías dentro del tren que pusieran en valor lo que es este modo de transporte y esta forma de llegar, como te estoy contando, hasta Marsella. Son 3 fases las que tiene este concurso. El concurso digital, el viaje experiencial a bordo de los trenes de Renfe SENF en cooperación, destino Barcelona, y una tercera fase, la gran gala final en el Museo Nacional del Arte de Cataluña en Barcelona. Esta segunda edición, una vez más, ha sido un exitazo y estate atento porque se pone inmediatamente en marcha la tercera edición de este concurso. Renfe y SENF en cooperación, el mejor socio para viajar hasta Marsella, una ciudad, Carlos, en la que su Puerto Viejo, desde luego, es el lugar donde empezar a vivir, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que yo soy de La Coruña, una ciudad abierta al mar, y sinceramente yo llego a Marsella y con todas las diferencias, que hay muchísimas, yo me siento como en casa, porque caminar el Puerto Viejo, cruzar de un lado al otro del puerto si no tienes muchas ganas de caminar con las barquitas que lo atraviesan, bueno, si hace mucho calor, pues abrigarte debajo de esa pasarela nueva que han puesto, ese techo nuevo que han puesto de Norman Foster. Es una ciudad que tiene 26 siglos de historia, pero que no deja de reinventarse a sí misma continuamente. Realmente es increíble. Una ciudad que data del año 600 a.C., Alexio, y donde su catedral, sin lugar a duda, es uno de los puntos emblemáticos que no se puede dejar de visitar. Sí, por supuesto. La catedral está justo enfrente al mar y es la primera cosa que normalmente se ve cuando se llega del mar. Y como lo ha dicho Carlos, normalmente todo el mundo se siente cómodo, se siente en casa, en su hogar en Marsella, porque es una ciudad muy abierta a los otros, a las culturas diferentes y bueno, es la ciudad de los extranjeros porque los extranjeros mismos la fundaron en el año 600 a.C., eran griegos en un territorio donde vivían los lígures, los celtas, así que siempre ha sido una ciudad diferente de las otras y muy abierta a las novedades, a las experiencias nuevas, ¿no? Uno de los lugares que más me gusta, en los que dejar pasar el tiempo, en los que sentarse tranquilamente a mirar el horizonte, es esa Notre Dame de la Garde. Notre Dame de la Garde es el faro, vamos a decir, de la ciudad, es la basílica que se encuentra ¿no? en la colina más alta de la ciudad, de donde se puede mirar todo el panorama de la ciudad, de ver cómo Marsella, donde empieza Marsella, ¿no? Y las colinas alrededor de la ciudad. Y Notre Dame de la Garde, que los marselleses llaman la Bonne Mère, que quiere decir, ¿no? La buena madre, porque la Virgen de la Guardia, ¿no? Que es la santa protectora de los marselleses, pero sino también de los viajeros, de los marineros, de toda la gente que sale de viaje y que vuelve de un viaje a Marsella. Otro lugar por el que a mí me gusta perderme, Carlos, es esa abadía que es preciosa, ¿no? La abadía de San Víctor. Sí, bueno, es uno de los lugares más históricos de la ciudad. Pero déjame hacer un apunte de Notre Dame de la Garde, que yo como... volviendo a decirlo de que soy de La Coruña, a mí me encantan las iglesias que tienen muchas referencias al mar. Y en el caso de Notre Dame de la Garde no es que tenga muchas referencias, es que tiene todas las referencias, porque tiene maquetas de barcos, tiene montones de inscripciones, de cuadros. Realmente se ve que por la ubicación donde está, claramente es la protectora de todos los marselleses, pero sobre todo de toda la gente relacionada con el mundo del mar. Hay muchísimas lápidas, es realmente una auténtica gozada. Subir a la colina, ya sea en transporte público, en privado, o si te atreves andando, que son unos cuantos escalones, o bueno, pues concretamente sentarte allí, ver todo lo que hay dentro de la basílica y por supuesto las vistas desde fuera de los miradores son de las más bonitas de Marsella. Desde luego, por eso decía que es
momento de dejar parar el tiempo, ¿no? Y, Sí, sí. y vivir atardeceres allí, que son espectaculares. Efectivamente, y sí, porque además tenemos los islotes que hablaremos ahora, alguno de ellos muy, muy especial, y sí, realmente las vistas desde allí al atardecer son algo impagable. La abadía de San Víctor. Sí, la abadía la tenemos en el pleno corazón de la ciudad. Desde fuera tiene pues un aspecto un poco diferente, ¿no? No esperamos a lo mejor un monasterio tradicional, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Pero cuando una vez entras realmente te sumerges completamente en la historia de Marsella, y a su alrededor es pura historia, pura piedra. Alessio, y de la abadía podemos ir caminando, dando un paseo despacio y tranquilo a ese fuerte de San Juan. Sí, sí, podemos hacer todo el paseo alrededor del Puerto Viejo, porque la bahía de San Víctor se encuentra en la parte meridional del Puerto Viejo, ¿no? Que el Puerto Viejo es un poco como el corazón de la ciudad. Y vamos paseando entonces hacia el ayuntamiento, que se encuentra justo enfrente, y después continuamos hasta la torre del Fuerte de San Juan, que forma parte del Museo Nacional de las Civilizaciones Europeas y Mediterráneas. Y es un fuerte muy emblemático, muy simbólico, que ha sido zona militar, ¿no? Por ejemplo, hasta la Segunda Guerra Mundial, y que ahora se ha convertido en el centro cultural de la ciudad, pero cultural de donde se puede mirar la entrada del Puerto Viejo, y donde se puede mirar el Palacio del Faro, que está justo en el otro lado, que se ve muy bien, que era el palacio de Eugenia de Montijo, la emperatriz de los franceses, ¿no? Española. Y este palacio hoy es un palacio de los congresos. Y entonces, el Fuerte de San Juan es otro lugar de donde se puede mirar la ciudad por abajo, vamos a decir, porque se puede subir encima a este fuerte, en el Jardín de las Migraciones, que es un jardín con plantas de todo el Mediterráneo y de otros países, y desde allí se puede mirar la entrada en el puerto de los barcos que llegan en el centro de Marsella, como por ejemplo los barcos que llegan de las islas enfrente, ¿no? Por ejemplo del Castillo d'If, que se encuentra justo enfrente de la ciudad. Oye, estaba viendo esas imágenes aéreas de la ciudad, me sorprenden cada vez más porque me parece una ciudad que incluso en algunas épocas ha sido sucia y decadente, pero que ahora realmente está mostrando una panorámica, una cara totalmente diferente y convirtiéndose en una ciudad fundamentalmente viva. Sí, Marsella desde 2013 ha mudado completamente de imagen. Es una ciudad mucho más atractiva, donde se viene para la cultura, para las exhibiciones, por ejemplo, en el Fuerte de San Juan. Y es una ciudad que se ha convertido incluso a ser un destino turístico. Antes se decía que uno pasaba por Marsella, y ahora es el destino, ¿no? donde quedarse, ¿no? Donde hay un poco una mezcla de todo lo que necesitamos: vida cultural, naturaleza y descanso también. Oye, pues dejadme en este momento, Carlos y Alexio, que haga tan solo una parada, un instante, para dar unos consejos a todos nuestros telespectadores, y enseguida retomamos este paseo por Marsella, este destino, la ciudad más antigua de Francia, que data de 600 años antes de Cristo. Te la estamos contando aquí en Negocios Televisión, en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine. Enseguida regresamos y te contamos más historias. Seguimos hablándote de Marsella, esta ciudad crisol de culturas, de la que ya te hemos adelantado algunas pistas absolutamente fundamentales para poder recorrerla y disfrutarla intensamente. Hemos estado en el Puerto Viejo, nos hemos ido a la catedral, también hemos paseado por su casco antiguo, hemos ido a algún museo, ojo, que nos contaba también Alexio, hemos ido a Notre Dame de Gard, también a esos miradores y a esa construcción emblemática. También hemos estado en el fuerte
y también hemos ido a la abadía de San Víctor. Pero todavía nos queda mucho más, Carlos, porque Marsella, como bien decías antes, es un lugar en el que disfrutar también del mar. Sí, el mar es el leitmotiv de Marsella. Fíjate, quizás es una de esas ciudades que vive de cara al mar y no de espaldas al mar, como nos pasa en alguna aquí en España. Sí, correcto. Bueno, hay que acordarse, por ejemplo, que Barcelona hasta los Juegos Olímpicos vivía de espalda al mar, no fue... Almería, desgraciadamente, sigue viviendo de espaldas al mar. Porque no ha tenido unos Juegos Olímpicos o no han tenido la visión de que realmente, bueno, hoy en día estar cerca del mar a la gente le gusta, ¿no? Pasear, en el caso de Marsella, por los muelles, ver los barcos, ver entrar los cruceros del otro lado del Puerto Viejo. Y luego, por ejemplo, un barrio tan tradicional de pescadores como era Le Panier, que ahora se ha convertido pues, en uno de los barrios más vivos, sí, montones de restaurantes, sí, además restaurantes de todo tipo. A mí que me gusta mucho la cocina fusión, como no podía ser menos, pues encuentras restaurantes libaneses, restaurantes árabes, pero luego, por ejemplo, me encontré un restaurante peruano español en Marsella, ¿no? En una ciudad francesa, ¿no? Todas esas fusiones allí las reciben con los brazos abiertos, y estar en una terraza cerca del mar con la brisa, eso es algo que de verdad, bueno, no sé, te enamora todavía más de la ciudad. Además, al ser una ciudad pues con tantas colinas, tantas cuestas arriba, pues siempre vas a tener un punto de visión desde las alturas, desde muchos lugares, diferente y único. Es un barrio espectacular donde comer algunos de los pescados más sabrosos, ¿verdad? Y hacerlo además en alguna de sus tabernas, de sus brasseries o de sus restaurantes que hay por doquier, ahí en ese barrio de Le Panier. Pero, Alexio, hay muchos otros barrios que tienen ese sabor tradicional, ese sabor de siempre de Marsella. Sí, son los barrios después del Puerto Viejo, al lado meridional de la ciudad, donde la gente va a la playa durante el día y por la tarde después para tomar el aperitif, ¿no? Y también comer especialidades de pescado, la bouillabaisse, ¿no? La sopa de pescado. Y sí, desde la playa de los catalanes, Le Vallon des Offres, que es otro barrio de pescadores donde hay restaurantes gastronómicos, y siempre más al sur, hacia las playas del Prado, ¿no? Ahí la gente no acostumbra normalmente a salir y hacer la fiesta y también comer, ¿no? Porque antiguamente no era Marsella, era como si uno fuera fuera de la ciudad, pero ahora Marsella como se desarrolló mucho, y antes Marsella, ¿no? Era más concentrada en el Puerto Viejo, y ir a la playa era como un poco salir de la ciudad, ¿no? Pero es siempre una ciudad, toda ciudad, ¿no? Es una ciudad que tiene un poco de todo, el mar, un poco de campo, colinas, colinas para hacer senderismo, pero el mar es verdaderamente el ánima, ¿no? El alma de Marsella. Precisamente hablando de mar, Carlos, luego te voy a preguntar por ese archipiélago de Frioul que se ve a simple vista, pero déjame antes, Alexio, preguntarte muy brevemente, porque vamos terminando. Marsella, ciudad de palacios y de museos. Sí, hay después del Museo Nacional de las Civilizaciones Europeas Mediterráneas, que es el museo más importante desde 2013, hay también el Museo de Bellas Artes. De Bellas Artes es el Museo de Historia Natural al Palacio Longchamp, y que está un poco más, ¿no? Un poco más, no está completamente al lado del mar, pero muy central también. Y el Museo de Historia de Marsella, por supuesto, que cuenta toda la historia desde los griegos, los romanos, hasta la época postcolonial de la ciudad. Y el museo también Cantini, que está en el centro de la ciudad. Así que se puede, ¿no? Hacer los dos, naturaleza y cultura en Marsella durante unos días, unas semanas, ¿no? Es un destino muy, muy interesante. Carlos, ese archipiélago.
Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Desde donde mejor se aprecia es desde Notre Dame de la Garde, y bueno, si a uno le gusta la literatura y las aventuras, por eso te preguntaba. Pues tenemos allí el pequeño islote con un castillo que prácticamente lo ocupa en su totalidad, que es el Château d'If, donde Alejandro Dumas, en una de sus obras más universales, pues alojó, entre comillas, al conde de Montecristo. Y bueno, hoy en día yo creo que es probablemente uno de los puntos más visitados de la ciudad, porque bueno, hay que coger un barquito en el puerto, acercarte y bueno, pues un poco meterte en la piel del conde de Montecristo, de lo que supuso estar allí unos cuantos años encerrado en ese castillo. La verdad es que, como decíamos, un destino único. Alessandro, vamos terminando. En tan solo unos segundos, un último recuerdo, una sensación, un mensaje sobre Marsella. Bueno, Marsella es una ciudad donde te puedes sentir en casa y donde nunca vas a tener nostalgia, porque tiene un poco de todo. Y por esto lo que me gusta a mí es pasear por las calles de Marsella y ver que es como un teatro, ¿no? Donde todo puede pasar. Es una ciudad donde todo es posible. Carlos, un sentimiento, un mensaje. Bueno, el recuerdo que tengo, pues, de la combinación perfecta, que es una terraza en lo alto, la brisa del mar, las vistas de la luz mediterránea de Marsella al atardecer, pedirte un apéro, como le llaman los franceses al aperitivo, en esa terraza, y luego ya disfrutar de un pescado en cualquiera de sus variantes, a la brasa, es como a mí me gusta más, sano, mediterráneo y lleno de sabor, en este caso francés. Siente, vive, disfrútala y sobre todo recórrala despacio, poco a poco y paso a paso, porque es un viaje de esos maravillosos que se te va a quedar siempre grabado en el alma. Alessandro Loretti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber paseado con nosotros por Marsella. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Carlos Olmo, muchísimas gracias por habernos también dado algunas pinceladas.